Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Objetivo Universidad por la pantalla de un LPTV. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tal vez no conocen, que tal vez no saben, y son las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, mejor dicho, de esta manera, que también se estudian en nuestra universidad y se incorporó a la Facultad de Ciencias Médicas hace muy poco, pero es muy relevante que estos estudios formen parte de los profesionales de la salud. Es muy relevante saber qué es una enfermedad rara, cómo impacta en la vida familiar, cuáles son las consecuencias, cómo se trata una persona y sobre todo porque son patologías que llevan mucho tiempo diagnosticar. Por eso es tan relevante que desde nuestra universidad se ponga foco en este tipo de temas. Pero para hablar de este tema de enfermedades poco frecuentes, hoy nos acompañan César Crespi, que es el doctor, el responsable docente de la cátedra Enfermedades Poco Frecuentes de nuestra universidad, y también está con nosotros Victoria Hipólito, que es ayudante de cátedra, estudiante también de la carrera. Gracias, chicos, por venir, por acercarse. Tenemos un libro que va a ser presentado, pero vamos a arrancar desde cero. Vamos a arrancar preguntándole qué es una enfermedad poco frecuente. ¿Por qué se la considera poco frecuente? Y luego, bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo se las detectan? Bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarnos. Enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, enfermedades huérfanas, minoritarias, son sinónimos que se utilizan en todo el mundo para referirse a lo mismo. Es a este grupo de patologías. Se definen en base a un dato estadístico que es la prevalencia. Bien. La prevalencia es la cantidad de casos que aparecen en la población, cantidad de casos en una población determinada. En este caso es un caso cada 2.000 habitantes o menor, o sea, uno cada 3.000, uno cada 4.000. Claro. Cuando esa condición se cumple, decimos que es una enfermedad poco frecuente. Ahora, no es la única cuestión a tener en cuenta, sino que cada país tiene que tener un listado de enfermedades poco frecuentes para saber qué se considera y qué no, por cuestiones de organización sanitaria y legal, digamos. Y que también, perdón, puede depender tal vez del contexto, o sea, de los climas, las distintas regiones, ¿cómo es? Exactamente, de los climas y regiones por ahí relativo a lo infectológico, claro, y de las zonas geográficas y de la etnia con respecto a lo genético, por ejemplo. Hay enfermedades que son poco frecuentes en otros continentes que acá no. Bien. ¿Sí? Por eso cada país debe tener su listado, que puede diferir sobre todo de continente a continente o de hemisferio a hemisferio. Nosotros, acá en nuestro país hay un listado que se publicó recién en el año 2021, febrero de 2021, es muy reciente. Se trabajó un montón en ese listado y se publicaron casi 6.000 enfermedades. ¿Sí? Casi 6.000 enfermedades poco frecuentes que si yo les tengo que preguntar por lo menos, díganme 3. Tal vez las conocemos, tal vez no, pero claro, porque poco frecuente, ¿qué vendría a ser? Es esto, entonces, definido en base a prevalencia y que nos sentemos un grupo y digamos, esto sí se incluye, esto no. Por ejemplo, tuberculosis era algo que se incluía en Europa. Claro. Acá no, porque es algo que lo vemos bastante seguido, ¿sí? Casos nuevos de tuberculosis, pero otros casos como... Por ejemplo, enfermedad de Gaucher, que tenemos casos que vienen al centro de enfermedades raras. Ehlers-Danlos, muchos pacientes. Claro. ¿Cómo? ¿Cuál? Perdón. Síndrome de Ehlers-Danlos. Bien, claro, son síndromes que aparecen... Un trastorno del tejido conectivo, en este caso, donde los pacientes tienen más flexibilidad que lo habitual. Una de las características es esa, y que se asocia con muchos síntomas sistémicos. Sí, relacionado a la hiperlaxitud, bueno, tienen que cumplir ciertos criterios para entrar dentro del diagnóstico. O sea, puede ser de todo, digamos. Sí, hay muchas entidades clínicas, digamos, y bueno, como dijo César, está en un listado que pertenece a nuestro país, donde se reconocen, digamos, este grupo de enfermedades que, bueno, se diferencian, digamos, cada país cuál es su listado, digamos, claro. ¿no? Estas enfermedades poco frecuentes, ¿pueden ser hereditarias? ¿Surgen en cualquier momento de la vida? ¿Surgen al nacer? ¿Qué es lo que están diciendo los números? Si uno va a leer en la bibliografía, en internet, aparecen como que la mayoría son genéticas, hasta el 80%. Acá justamente en esta bibliografía cuestionamos un poquito ese dato, porque eso hace pensar de que necesitamos del estudio genético para poder
asistir, y no es así, no es necesario en la mayoría de los pacientes, aunque no es necesario para poder dar una respuesta y asistir a los pacientes, ¿no es cierto? Pero sí sería de mucha utilidad tenerlo por una cuestión de epidemiología genética. Perdón, este estudio genético que vos estás mencionando es el que hoy en el transcurso de un embarazo es optativo, ¿no? Hay múltiples estudios. Sí. Dentro de lo que es, uno habla de estudios genéticos, Sí. se puede diversificar mucho. Por ejemplo, microarray, exoma, paneles específicos, Sí, diversidad. FISH. Hay muchas técnicas de diagnóstico genético molecular que se pueden aplicar. Entonces, uno, según la sospecha específica de una enfermedad, puede pedir uno u otro estudio genético. En general, uno se apoya en el genetista, en el médico especialista en genética, para poder hacer una consulta y orientar estas cuestiones. Cuando es necesario, ¿no es cierto? Porque no siempre es necesario tener este estudio genético. O sea que generalmente uno ya nace en la genética nuestra está, y esto puede ser que esta enfermedad rara se despierte en algún momento de nuestra vida por algún factor X, como, no sé, algún pico de estrés o algo, o ya, porque estamos hablando de los diagnósticos, ¿no? De cómo es el proceso de diagnóstico también. Sí, hay, dependiendo de la enfermedad, hay algunas que se manifiestan a muy temprana edad, en un periodo neonatal, hay otras que se declaran en la infancia y otras en la edad adulta, digamos, ¿no? Un adulto joven se pueden empezar a manifestar dependiendo de la patología, de la gravedad y bueno, de cuál sea el compromiso sistémico que haya, es quizás el momento de la vida de esa persona donde se pueden manifestar. Exacto. Y no todas tienen una base hereditaria genética, o por lo menos no la sabemos en todas, ¿no es cierto? Claro, esto está en permanente estudio también, como toda la ciencia, ¿no? Exactamente, absolutamente en desarrollo. Y esto es re importante, lo que decía Victoria, de que se puede manifestar en cualquier momento, porque uno piensa de que si es genético se puede manifestar en la pediatría, y no necesariamente. A veces hay alteraciones genéticas, hereditarias incluso, que son, hay alguna diferencia ahí, que se puede manifestar en la adolescencia o en la adultez. O sea, el paciente tiene un trastorno genético, ¿sí? Algún desorden genético, que la manifestación tarda años en ponerse, en dar clínica y en poder manifestarse. Antes, como no se manifestó clínicamente, el paciente no sentía nada, claro, es como pasó que estaba desapercibido. Ahí pasiva, digamos, la... Claro. Cuando da síntomas, consulta, y ahí viene la importancia de sospechar para poder llegar a un diagnóstico. ¿Y qué hacemos? O sea, se presenta un paciente, se realizan estos estudios, se determina que tiene una enfermedad poco frecuente, sea cual sea, ¿y cómo continúa eso? Porque eso generalmente o puede o no presentar cambios en lo que es la rutina de su vida y sobre todo en el entorno familiar. Sí, por supuesto que genera un trastorno, sobre todo en esa persona que está tratando de encontrar una respuesta que justamente no pudo encontrar antes. Y bueno, las enfermedades de dificultoso diagnóstico, por definirlas de alguna manera, el paciente estuvo alrededor de 6 meses con muchas consultas a diferentes profesionales buscando una respuesta, y por eso entraría, digamos, como dentro de estos pacientes que tendrían una patología de dificultoso diagnóstico. Por ese tiempo, digamos, donde estuvo como policonsultando. Y claro, ¿no? Porque termina visitando un montón de médicos que tal vez en el primero y en el segundo tiene una respuesta, y también es un proceso de desgaste muy grande a nivel, por supuesto, ni hablar, personal. Totalmente. Eso es extremadamente importante, lo que dice Vicky, que lo conoce bien, obviamente, porque asistimos pacientes juntos. Esto de nosotros le cambiamos el nombre al centro de atención del San Juan de Dios porque vimos que venían pacientes con enfermedades poco frecuentes, con el diagnóstico, decía, yo tengo neurofibromatosis, o desde el hospital de pediatría, que los derivan también. Los derivan cuando ya se hacen adultos, adolescentes adultos, y tengo X enfermedad, glucogenosis, y necesita alguien que lo siga y lo ordene en sus consultas. Pero también había otros pacientes que consultaban, que eran casi la mitad de las consultas en ese momento y que siguen aproximadamente haciendo una cantidad similar. Son pacientes con múltiples síntomas sin un diagnóstico definido. Entonces dijimos, esto es un grupo nuevo. ¿Qué hacemos con estos pacientes que consultan a estas personas que tienen estos síntomas? Entonces a ese grupo inventamos la definición de enfermedad de dificultoso diagnóstico, que después
obviamente no es nada nuevo, pero muchos se encontraron con el mismo problema y había en todo el mundo definiciones, enfermedades no diagnosticadas, en inglés, que no lo voy a mencionar porque mi inglés no es tan bueno, pero hay un grupo que todos tienen grupos diferentes de enfermedades no diagnosticadas, por diagnosticar o como sea que lo llamen. Nosotros les pusimos EDD, enfermedades de dificultoso de diagnóstico, con esta condición, 6 meses de consulta, 3 especialistas, no hay un diagnóstico, entonces publicamos una estrategia de qué hacer con ese tipo de pacientes. Bien, esto mencionás recién el Hospital de San Juan de Dios. ¿Cómo trabajan articuladamente en aquel hospital? O sea, ¿es la presencia de la Facultad de las Ciencias Médicas en el hospital? Ahora, con la reciente aprobación de la cátedra, que fue en el 2021, la cátedra de enfermedades poco frecuentes, que es la única facu del país que tiene formación de grado. Bueno, eso es altamente importante, es la única facultad, o sea, es la única universidad que tiene una cátedra que estudia las enfermedades poco frecuentes. Están haciendo historia, claramente. Están marcando precedencia y sí, chicos, están haciendo historia. Pero bueno, a partir de esta aprobación de la cátedra, empiezan a trabajar en el hospital también, ¿no? En el hospital, el centro de atención empezó en el año 2011. Lo desarrollamos en el año 2011. En el 14 le cambiamos el nombre a Centro de Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico, por eso que expliqué anteriormente. Y hasta ahora seguimos hace 12 años que ya funciona y recién este año, y esto es una novedad también, porque todavía no lo hemos difundido, que se va por resolución ministerial, se va a formalizar el centro para que, la idea es que quede un lugar armado y para que sigan viniendo personas, para que abrir un espacio formativo y que esto continúe en el tiempo, ¿no es cierto? De las dos cosas. Por un lado, el espacio formativo para los y las estudiantes y también un mensaje para la sociedad y para que empiecen a abrir los ojos para aquellas personas que sepan que por ahí están deambulando de un médico a otro y tal vez no saben un diagnóstico, tienen un diagnóstico confuso, acudir que hay un espacio acá en La Plata. Pero vamos a ir un pequeño corte y vamos a volver en el próximo bloque hablando sobre este librito que es de ustedes, que lo realizaron ustedes y que se va a estar presentando aquí en La Plata, ¿sí? Ya volvemos con todos ustedes del otro lado de la pantalla en LP TV, enseguida aquí en Objetivo Universidad. Yo en particular tengo un estilo de graffiti que se llama glitch, que significa falla. Y siempre hago la misma letra de mi firma, abreviada, que sería un BP, que lo hago con efecto glitch. Y después cada uno tiene su propio estilo de letra. Hacer que gente que no conozca esto le guste y empiece a hacer. De un día para el otro le empieza a gustar y le dé curiosidad y empiece a hacerlo. Y una vez que estás metido en la movida del graffiti vas a entender un montón de cosas, de letras que vos decías, mirá, pensé que decía otra cosa o no entendía qué era lo que decía ahí y ahora entiendo. ¿Qué es el graffiti para mí? Un estilo de vida que me empezó a gustar de hace varios años atrás. Es una cosa que una vez que ya lo probás y te gustó y querés llegar a más lejos querés llegar cada vez más lejos con tu graffiti, es algo que no lo puedes dejar de lado. Es una adrenalina inexplicable. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrútala con recreo.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Objetivo Universidad seguimos hablando de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras y estábamos hablando un poco sobre los diagnósticos y los procesos. ¿Qué podemos decir sobre los tratamientos, sobre los costos? ¿Cómo lo podemos abarcar ese tema? Una de las temáticas extremadamente importantes es el costo, que hoy se llaman, una de las clasificaciones que usamos de las poco frecuentes es si tiene tratamiento específico o no. Bien. Y si dentro del tratamiento específico es de alto precio o no. Antes se llamaba medicaciones de alto costo, hoy le dicen MAP, medicamentos de alto precio. Y sí hay enfermedades que son tratables, y dentro del grupo de las tratables hay un grupo que son medicamentos de alto precio, claro. Así que realmente son costosos. Entonces, quizás una de las cuestiones que también discutimos es, dentro de las enfermedades, universo de las enfermedades poco frecuentes, es muy interesante poder estar atento a las tratables, porque es donde le podemos cambiar la vida al paciente. Exacto. Realmente. Ahora, no es que todas las tratables tengan indicación de tratamiento al diagnóstico, porque puede ser que lleguemos tarde o un montón de otras variables que no esté indicado, pero sí es un lugar donde le podemos hacer algo, podemos cambiarle la vida al paciente. Y de los medicamentos de alto precio se puede hablar muchísimo. Sí, entran sí. En pero la estamos, definición... digo, en nuestra situación profesional aquí en La Plata, en la región, en la Argentina, tenemos profesionales de excelencia. Digamos, no es necesario siempre, cuando se habla de estos temas, generalmente no hay que juntar determinada cantidad de plata y viajar a tal lugar, sino saber de que, como vos decías, hay muchísimos tratamientos que se pueden hacer aquí en el país. Hoy en día en el país hay una gran cobertura, hay mucha cobertura para muchas enfermedades poco frecuentes. Hay programas específicos, por ejemplo, fibrosis quística, atrofia muscular espinal, y para algunas enfermedades lisosomales también. Así que hay realmente... Hay cobertura muy interesante, pero hay muchas estrategias que utilizan diferentes grupos y diferentes países, claro. Que depende de la economía y de la organización de cada país. Y de las decisiones políticas de gestión sobre salud en este caso. Exactamente, ¿cierto? Es complejo, es un tema arduo. Victoria, tu experiencia como estudiante, estás ya en la carrera, sos una estudiante avanzada. ¿Cómo fue que te incorporaste a la cátedra? Y contarnos un poco tu experiencia y para vos lo importante que es que los y las estudiantes abarquen este tema. Bueno, primero, muy enriquecedor, por esto que es la primera cátedra en el país, digamos, en fomentar, digamos, en desarrollar que los estudiantes se interesen en estas problemáticas, sobre todo por todo lo que nos fuiste preguntando, por todo lo que hablamos de que el paciente, en todo su contexto, todo lo que implica que tenga una enfermedad dificultosa o diagnóstico, cómo es esa travesía, digamos, por la que pasan. Y la familia, ¿no? Que siempre está ahí acompañada. Exactamente, también. Sí. No solamente la formación teórica, si se quiere decir de alguna manera, sobre esa patología, sino todo el contexto que lleva. Y desde el profesional, digamos, cómo renovar ese entusiasmo por querer seguir buscando una respuesta, claro. Por seguir capacitándose. Entonces me parece súper importante y aparte me parece súper lindo ver el interés, digamos, de las nuevas camadas que se inscriben, se quedan sin cupo y digamos, están sumamente interesados en pertenecer a la cátedra y tener esta formación, digamos, ¿no? Y además, esto que vos me decís, por ahí el resultado que se ve, cómo se le cambia la vida, ¿no? Sí, al paciente, sí, totalmente. Y a la familia. Totalmente. Pero ustedes no trabajan solo, es un equipo interdisciplinario que hay, hay médicos, hay médicas, hay trabajadores sociales, trabajadores. Cuéntenos un poco cómo es el circuito. El centro, actualmente, digamos, el núcleo más fuerte que está trabajando ahí es Virginia Milanesio, que está como personal administrativo, pero gracias a eso, ya hace unos años podemos tener una
fuerte dato estadístico Bien. que nos sirve para la solicitud de ciertas cuestiones a nivel ministerial. Claro. Así que es fundamental la organización en base de datos, internet, documentos. Eso es central, sí. Bueno, Vicky, estoy yo. Pero tienen conexiones con trabajadores y trabajadoras sociales. Y las dos trabajadoras sociales que participan, Romina Liera, desde hace un montón, que está trabajando en el centro, y también Constanza, que ve pacientes de enfermedades poco frecuentes, son ambas trabajadoras sociales. En general hay algunas entrevistas que las hacemos en conjunto, Claro. y otras que por la cantidad de tiempo que pueden llevar, porque hay pacientes que por ahí estamos 45 minutos o 60 o una hora Y no alcanza. entrevistando, solo dialogando. Sí. Y después ellas hacen la entrevista social que se vincula con un montón de cuestiones que el paciente necesita, desde su ámbito familiar, cuestiones con obras sociales o con ministerio, pedido de medicación. Sí, es un trabajo muy, muy arduo, pero muy, muy necesario para aquellas personas que padecen una enfermedad poco frecuente. Pero bueno, tenemos aquí un libro, permiso, voy a agarrar este, con los oídos de la prudencia, ¿sí? Del cual, César, vos sos uno de los autores. Vos, Vicky, seguramente participas, sos parte muy, muy importante de este libro. Cuéntenos un poco cómo fue el proceso de este libro, qué es lo que podemos encontrar aquí adentro. Bueno, el libro hace que está en formación, podríamos decir años. Pero el año pasado fue el año de trabajo muy intenso, extremadamente intenso, con Diana, la otra autora y editora, Diana Sarasgat, que fue la que más me insistió con este tema de decir, escribamos, hay que dejarlo busquemos, registrado, exacto. Claro, dejemos toda la información, todo lo que se trabajó, que esté escrito en algún lado, porque no hay bibliografía al respecto. Claro. No hay un libro, digamos, algo orientado y que sea perfectible, porque la idea es que no es un documento que es lo que está ahí y No, punto, lógico. sino que es algo y un montón de propuestas que hay de gestión de la asistencia y de gestión en general de enfermedades poco frecuentes y la problemática, porque también escriben pacientes, la odisea diagnóstica. Hay experiencias propias. Los pacientes desde su punto de vista, las asociaciones de pacientes, la importancia que tienen. Hay un capítulo que escribe también un filósofo sobre el no, era algo que teníamos que escribir y no teníamos palabras, entonces le invitamos a Polonio que escriba sobre el no sé, justamente ese. Este mismo. ¿Sí? La sospecha diagnóstica, decir no sé, claro. Esa es una parte, y la otra parte que escribe el filósofo, que tiene que ver con esto de la importancia de cuando uno está frente a un caso, a una persona con un padecimiento, si nos quedamos sin herramientas, el no sé es la puerta al conocimiento, a poder decir, investigo, consulto, busco estrategias para resolver el problema. Y eso trae un aprendizaje invaluable consigo. Seguro. ¿Y va a tener una presentación este libro? El viernes. ¿Este viernes en dónde? El viernes es 5 de mayo, Sí. En la Facultad de Ciencias Médicas, en el Aula Magna. Bien. En el Aula Magna de nuestra facultad de Ciencias Médicas, de 12 a 13 horas. Bien. Y para aquel que no puede asistir el viernes y necesita llegar a este libro, quiere llegar, ¿dónde lo puede encontrar? Por las redes sociales, o podemos dejar un número telefónico. Bueno, Sí, si lo quieren decir, estamos saliendo en vivo, así que no tenemos tiempo de Bien. ponerlo en el Zócalo, pero luego en nuestras redes, si lo quieren, si se lo acuerdan, Sí, si lo quieren es decir. 221-502-2780. Bien, y si no, se pueden acercar a la Facultad de Ciencias Médicas, preguntar por César, por Victoria también, y seguramente van a ser contactados. Chicos, ¿qué experiencia personal les deja? César, ¿hace cuántos años que trabajas en este tema? 2009, 2008 fue la primera vez que me encontré algo buscando en internet, encontré el nombre Enfermedades Raras, Sí. porque lo de poco frecuente es más moderno, digamos. Enfermedades Raras fue la primera vez que busqué, ahí cuando estaba en la residencia, cuando era residente de Clínica Médica del Hospital San Martín. Bien. Está contada la historia. ¿Y qué podemos decir de la formación en la universidad pública, ¿no? ¿Qué significa para ustedes y que esto ahora esté desembarcando en la universidad pública? Y bueno, como dijimos antes, que es súper importante que la universidad apoye y fomente la formación de grado. Es crucial que sea en la formación de grado y
Es una cátedra optativa por el momento. Por el momento optativa. Sí. Por el momento. Y hasta que no seamos más docentes va a quedar así. Por eso. Sí. Y esto de la importancia, yo creo que de esto, que la necesidad que surge del lado de los pacientes, digamos, Claro. del lado del que consulta. Por esto, entre varias discusiones que en el transcurso de los años me ha tocado participar, esto no es que no se inventa nada, no hay nada inventado, es simplemente observar y mirar que hay una necesidad de un lado, escuchar esa necesidad y poner en marcha, en acción, algo que las personas necesitan, que demandan de alguna manera. Es simplemente eso y por eso tiene tanta fuerza. De hecho, antes eran el 99% asociaciones de pacientes y 1% asistencia médica. Después esto fue cambiando a medida que más grupos, más gente, y se necesitan más centros, más estudiantes, más médicos que se dediquen en la temática. Pero para finalizar, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuáles son las relaciones también internacionales o con otras instituciones? Interinstitucional, asistencial, Sí. un montón. Un montón, desde el hospital con múltiples instituciones. Desde el Ministerio de Salud también hay un gran movimiento, sobre todo estos últimos años, del programa de enfermedades poco frecuentes del Ministerio de Salud de la provincia, que también integro parte ahí. Y hay un movimiento hermoso, realmente estamos trabajando un montón, hay un equipo de 3 personas. Y con respecto a las conexiones internacionales también hubo un grupo de trabajo, lo que pasa que todo, como te podrás imaginar, lleva mucho tiempo. Seguro. Tiempo, dedicación y hay que vivir en el medio de todo eso. Sí, seguro. Pero la problemática es universal. ¿Sí? Hay escritos de la OMS donde todos los países tienen la misma problemática. Interesante, la verdad interesante e importante poder hablar sobre estos temas, poder dar a conocer a toda la comunidad para que, bueno, tal vez se prendan algunas alarmas, ¿sí? Y si es necesario, si se detecta algo, poder acudir a quienes saben, que son nuestros profesionales. Así que gracias César, gracias Victoria por acercarse aquí al piso. Ya saben, el viernes ahí está la presentación de este libro en la Facultad de Ciencias Médicas y si no también lo pueden buscar en las redes sociales, así lo leen con atención. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla de un LPTV. Nos vemos la semana que viene.